Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en un desafío tecnológico súper interesante y, la verdad, bastante constante en el mundo de los sistemas de grabación. Hablamos de ese delicado, casi frágil equilibrio entre mantener una imagen con una calidad increíble y gestionar el espacio de almacenamiento, que, admitámoslo, siempre parece quedarse corto. Es la clásica batalla: claridad visual contra la capacidad del disco duro. Así que para dominar todo esto, necesitamos entender qué pasa exactamente detrás de la lente. Para desglosar el tema de hoy, nuestra hoja de ruta es la siguiente. Veremos el flujo del video digital, la resolución y los cuadros por segundo, el bitrate y el consumo, las tecnologías de compresión y, para cerrar, una guía súper práctica para optimizar sistemas con poco espacio. Pasemos a nuestra primera sección, el flujo de video digital y su proceso básico. Para visualizar esto de forma sencilla, imaginen el video como si fuera agua fluyendo por un sistema de tuberías. Son 6 etapas que están conectadas entre sí. Primero, claro, la captura de la imagen a través del sensor de la cámara. Inmediatamente después ocurre la conversión digital, donde la luz se vuelve datos puros. De ahí pasamos a un punto absolutamente crítico, la compresión del video. Piensen en esto como empaquetar el agua para no reventar las tuberías. Luego viene la transmisión por red, hasta llegar al gran tanque de almacenamiento que es nuestra grabación, y finalmente la visualización. Si tenemos un cuello de botella o una mala configuración en cualquiera de estos pasos, bueno, todo el sistema va a sufrir. Bien, segunda sección, resolución y FPS, los parámetros clave de grabación. Aquí entran los verdaderos pesos pesados, los que más datos consumen. La resolución es, en términos súper sencillos, la cantidad de píxeles que forman la imagen. Y para ponerlo en perspectiva, un video de alta resolución sin ninguna compresión, ¡wow!, llenaría un disco duro en cuestión de minutos, literalmente. Por eso, aunque tener más píxeles nos da ese detalle nítido que tanto buscamos, el costo en almacenamiento y ancho de banda se dispara por las nubes. Y es fascinante ver cómo escalan estas resoluciones en la práctica. Arrancamos con 720p, que hoy por hoy consideramos una calidad básica. De ahí saltamos al estándar de 1080p para alta calidad. Luego a los 4 megapíxeles para una calidad superior, hasta llegar al gigante del 4K, que nos da una calidad ultra alta. Pero atención aquí, hay un detalle clave que marcan los expertos. La calidad visual final no es solo decir, listo, pongo 4K y ya está. No. Depende muchísimo de la iluminación del lugar, de la calidad física del sensor de la cámara y, por supuesto, de los algoritmos de compresión. Ahora, el compañero inseparable de la resolución son los famosos FPS, o cuadros por segundo. Si pensamos en la resolución como la dimensión espacial, el espacio que ocupa, los FPS son el tiempo. Nos dicen exactamente cuántas imágenes estáticas toma y graba la cámara en un solo segundo para crear esa ilusión de movimiento continuo en la pantalla. Y la diferencia entre estas configuraciones es enorme. A 15 cuadros por segundo tenemos una fluidez media. Y la verdad, para la gran mayoría de las tareas de vigilancia estática, esto funciona perfecto. Si subimos a 30, el movimiento se ve súper suave, casi como ver televisión tradicional. Y ya en 60 obtenemos una precisión altísima, ideal para capturar movimientos rapidísimos o patentes de autos a toda velocidad. Pero la regla de oro es esta. A mayor fluidez de movimiento, el consumo de espacio en el disco también va a ser masivo. Llegamos a la sección 3, bitrate y consumo, el uso del almacenamiento. Siguiendo con nuestra analogía del agua, si los píxeles y los cuadros son la cantidad de agua, el bitrate es qué tan ancha es la tubería. Es la cantidad de datos que se transmiten por cada segundo de video. Y la fórmula matemática que manda sobre todo el sistema de grabación es simple. El almacenamiento total necesario es igual al bitrate multiplicado por el tiempo de grabación. Un bitrate alto nos asegura retener una calidad de imagen hermosa, idéntica a la original, pero va a devorar el espacio del disco duro implacablemente. Y para manejar este tremendo flujo de datos, tenemos 2 caminos principales. Por un lado, el CBR, o tasa de bits constante. Esto es como tener la llave del agua siempre abierta al mismo nivel, pase lo que pase frente a la lente. Por el otro lado, el BBR, o tasa de bits variable, que es una verdadera maravilla para ahorrar. Este sistema es inteligente, se ajusta automáticamente al movimiento.
Si estamos grabando un pasillo totalmente vacío a las 3 de la mañana, el BBR casi que cierra el flujo, ahorrando muchísimo espacio valioso, y solo lo abre de nuevo cuando alguien pasa caminando. Pasamos a la sección 4. Tecnologías de compresión de video. Sabiendo la inmensidad de espacio que requiere el video puro, está clarísimo que necesitamos ayuda matemática para no colapsar. Y aquí viene el dato más impactante de toda esta explicación. Al pasarnos a tecnologías de compresión más modernas, no es que ahorramos apenas unos megas, podemos reducir los requerimientos de almacenamiento en el disco duro hasta en un extraordinario 50%. Estamos hablando de poder guardar 2 meses de grabaciones en el mismo disco donde antes solo cabía uno. Es un cambio brutal. Para entender cómo se logra este increíble ahorro del 50%, pongamos cara a cara a los dos grandes del mercado. El H264 es el viejo estándar confiable, súper compatible por todos lados y con un consumo medio tanto de disco como de procesador. Pero luego tenemos al H265, que es pura evolución. Nos da una calidad altísima con un consumo de disco notablemente bajo. Aunque claro, no hay magia sin costo. Toda esa compresión tan eficiente y extrema requiere algoritmos mucho más complejos, lo que significa que el procesador, la CPU del equipo, va a tener que trabajar muchísimo más. Y así llegamos a nuestra quinta y última sección, la guía de optimización para sistemas con poco espacio. Después de analizar meticulosamente las válvulas, las tuberías y los flujos de datos, llegamos a esta lista de verificación definitiva. Si trabajan con equipos que tienen muy poco almacenamiento, esta combinación es oro puro para no sacrificar la utilidad del sistema. Primero, mantengamos la resolución a raya. Optemos por 720p o un máximo de 1080p, que es más que suficiente para identificar qué está pasando. Segundo, ajustemos los cuadros a 15 fps. La imagen va a tener una fluidez media, pero el ahorro frente a los 30 cuadros es monumental. Tercero, y esto es vital, asegúrense de usar VBR para que el sistema deje de desperdiciar datos grabando el silencio y la quietud. Y cuarto, habiliten sí o sí la compresión H.265 para cortar el peso a la mitad. Siguiendo estos 4 pasos en equipo, la eficiencia de ese disco duro se va a multiplicar de forma increíble. Para cerrar nuestro análisis de hoy, vale la pena detenernos un segundo a pensar en esta pregunta. Si el gran salto hacia el H265 nos permitió liberar la mitad del espacio de almacenamiento, haciendo que el 4K fuera posible en todos lados, ¿qué nos espera en el futuro? La tecnología avanza a pasos agigantados y las matemáticas detrás de la compresión evolucionan cada día. Nos dejan con la fascinante duda de cómo lograrán los próximos algoritmos exprimir aún más los datos para darnos mundos digitales súper detallados, pero que pesen cada vez menos. Esperamos que este recorrido por el flujo y la optimización del video digital les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima explicación